El silencio en la sala de emergencias del Hospital Mount Sinai en Manhattan fue roto por un grito desesperado que hizo que todos los presentes se congelaran en su lugar. Jonathan Crawford, director ejecutivo de Crawford Industries y dueño de una fortuna valorada en $3,000 millones, sostenía en sus brazos a su hija de 8 años, Emma. La niña estaba pálida, los labios morados, respirando con dificultad mientras su cuerpo convulsionaba violentamente. Jonathan gritaba exigiendo que alguien hiciera algo útil, o todos se quedarían parados viendo morir a su hija. La recepcionista, visiblemente nerviosa, intentó explicar que los médicos ya habían sido llamados, que era una noche de viernes con múltiples emergencias. Pero Jonathan no quería escuchar excusas. Todos sabían quién era él. Una sola llamada suya, y ese hospital cerraría sus puertas al día siguiente. Fue entonces cuando una voz calmada, profunda y sorprendentemente autoritaria resonó desde el otro lado de la sala. Marcus Johnson, el portero nocturno del hospital, un hombre negro de 45 años, siempre silencioso, siempre educado, que durante 3 años había trabajado en las madrugadas limpiando pasillos y ayudando a transportar equipos, acababa de pedir permiso para ayudar. Marcus llevaba su uniforme azul desgastado, con manchas de productos de limpieza en las mangas. Sus manos grandes y callosas sostenían un balde y un trapeador, pero sus ojos, intensos y enfocados, ya estaban evaluando la condición de la niña con una precisión que hizo estremecer a la recepcionista. La reacción de Jonathan fue inmediata y cruel. Soltó una risa despectiva mirando a Marcus de arriba a abajo con absoluto desprecio. «¿Un portero?», preguntó con sarcasmo. «¿Qué iba a hacer? Limpiar a su hija hasta que mejorara». Las personas alrededor rieron nerviosamente. Algunos guardias de seguridad del hospital dieron un paso adelante, preparándose para remover a Marcus en caso de que insistiera. Pero Marcus permaneció calmado. Su voz no tembló cuando explicó que la niña estaba teniendo una reacción anafiláctica severa. Por los síntomas que observaba, el hinchazón labial, la urticaria en el cuello y la dificultad respiratoria progresiva, calculaba que Emma tenía como máximo 4 minutos antes de entrar en paro cardiorrespiratorio completo. El silencio que siguió fue absoluto. Jonathan miraba a Marcus como si estuviera viendo un fantasma. La precisión clínica de aquel análisis, viniendo de un hombre vestido como portero, era tan inesperada como perturbadora. No podía comprender cómo aquel hombre sabía tanto sobre la condición de su hija. Marcus no esperó permiso. Declaró que necesitaba administrar epinefrina inmediatamente. Cada segundo que perdían discutiendo aumentaba en 15% la probabilidad de daños cerebrales irreversibles por hipoxia. Jennifer Morrison, la supervisora de enfermería que acababa de llegar corriendo, gritó pidiendo a los guardias que sacaran a ese hombre de allí inmediatamente. ¿Quién se creía que era para tomar decisiones médicas? Pero antes de que alguien pudiera moverse, Marcus hizo algo que cambiaría esa noche para siempre. Con un movimiento rápido y preciso, tomó la pluma EpiPen del kit de emergencia, que estaba en el mostrador de recepción, removió la tapa de seguridad y, ignorando todos los gritos a su alrededor, inyectó la epinefrina en el muslo de Emma a través de la ropa. Jennifer gritaba histérica que Marcus acababa de cometer un crimen, práctica médica ilegal, que todos eran testigos de lo que había hecho. Jonathan estaba en shock, sin palabras, sosteniendo a Emma mientras observaba al portero trabajar con movimientos que parecían ensayados miles de veces. Marcus, ignorando completamente el caos a su alrededor, ya estaba verificando el pulso de Emma, contando mentalmente mientras observaba su respiración. Entonces, para el asombro de todos los presentes, el color comenzó a regresar al rostro de la niña. La respiración jadeante comenzó a normalizarse. Los labios morados lentamente volvieron al tono rosado. 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Emma abrió los ojos lentamente, desorientada pero viva. Su primera mirada fue hacia el rostro del hombre negro, que la sostenía con firmeza pero delicadeza, verificando sus pupilas con la linterna de su propio teléfono celular. Marcus le habló suavemente.
con una sonrisa gentil apareciendo en su rostro, diciéndole que les había dado un susto y preguntándole cómo se sentía. Jennifer seguía gritando que la niña estaba viva por pura suerte, que estaba llamando a la policía y a la seguridad del hospital, que ese hombre iba a ser arrestado por ejercicio ilegal de la medicina. Ya tenía el teléfono en su mano marcando cuando las puertas de la emergencia se abrieron y 3 médicos entraron corriendo, liderados por el doctor Richard Palmer, director de emergencias. El doctor Palmer se detuvo abruptamente al ver la escena. Sus ojos se abrieron como platos cuando reconoció quién estaba sosteniendo a la niña estabilizada. Susurró el nombre de Marcus tan bajo que casi nadie pudo escuchar. Marcus finalmente miró hacia arriba, sus ojos encontrando los del médico. Por un breve momento, algo pasó entre ellos, una historia no contada, un pasado compartido que nadie más en la sala conocía. Marcus lo saludó calmadamente, su voz cargando el peso de años de silencio. Hacía mucho tiempo que no se veían. Jennifer, confusa, preguntó si el doctor Palmer conocía a ese hombre, explicando que acababa de cometer una práctica médica ilegal. Pero Palmer la interrumpió con firmeza. Marcus acababa de salvar la vida de esa niña y había ejecutado el protocolo de emergencia anafiláctica con más precisión de la que él había visto en años. Jennifer debía cancelar esa llamada a la policía inmediatamente. Jennifer protestó diciendo que Marcus era solo un portero, que no tenía autoridad para hacer lo que había hecho. Pero el doctor Palmer la cortó de nuevo. Sus ojos, nunca dejando de mirar a Marcus, le dijo que ese hombre tenía más autoridad en esa sala que cualquiera de ellos. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas. Jonathan Crawford sostenía a Emma, que ahora estaba visiblemente mejor. Pero sus ojos fijos en Marcus contenían una mezcla de confusión, gratitud renuente y algo más, la percepción creciente de que había cometido un error terrible al juzgar a aquel hombre. Jonathan finalmente preguntó quién era él realmente. Marcus se puso de pie lentamente, ajustando el uniforme de portero que de repente parecía fuera de lugar en su cuerpo. Miró a Jonathan, luego a Emma, luego a todos los presentes que esperaban una respuesta. Marcus se identificó completo. Su nombre era Dr. Marcus Anthony Johnson. Se había graduado en medicina en Johns Hopkins, especialización en emergencias y trauma en el Massachusetts General Hospital. Y hasta 3 años atrás había sido el jefe de cirugía de trauma de ese mismo hospital. El piso pareció desaparecer bajo los pies de todos en la sala. Si esta historia de prejuicio y segundas oportunidades ya está tocando tu corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir por qué uno de los médicos más brillantes del país estaba trabajando como portero y cómo una noche de humillación se transformaría en la mayor lección sobre juicio y redención que Nueva York jamás había presenciado. El departamento de emergencias del Mount Sinai permaneció en silencio absoluto mientras las palabras de Marcus resonaban en el ambiente. Jennifer Morrison sintió que sus piernas flaqueaban. Había trabajado en ese hospital durante 12 años y ahora estaba procesando que acababa de intentar arrestar y humillar públicamente a un hombre que alguna vez había sido su superior. Jonathan finalmente habló, su voz vacilante, diciendo que eso era imposible. Si Marcus fuera médico, ¿por qué estaría trabajando como portero? Nada de eso tenía sentido para él. El doctor Palmer dio un paso adelante con una expresión grave, sugiriendo que necesitaban una sala privada para esa conversación. Emma necesitaba observación adecuada, y había cosas que necesitaban ser explicadas. Pero Marcus fue firme. Dijo que no más salas privadas, no más secretos. Miró alrededor, a todas las personas presentes, enfermeros, guardias, pacientes esperando, todos los que habían sido testigos de su humillación momentos antes. Si iban a saber quién había sido él, que supieran también lo que lo había traído hasta allí. Emma fue cuidadosamente transferida a una camilla por una enfermera que apenas podía mirar a Marcus a los ojos. Jonathan la siguió, pero no sin antes lanzar una última mirada al portero que había salvado a su hija, una mirada que ahora cargaba mucho más que desprecio. En la sala de observación 3,
decorada con los carteles infantiles descoloridos y el olor característico de desinfectante hospitalario, una verdad de 3 años comenzó a desenrollarse. El doctor Palmer comenzó a contar que 3 años atrás, Marcus no era solo su jefe de cirugía de trauma, sino el mejor que ese hospital jamás había tenido. Tenía una tasa de supervivencia del 94% en casos críticos. Había desarrollado innovaciones en técnicas de control de hemorragias que salvaron cientos de vidas. Había publicado artículos en las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Jonathan preguntó entonces qué había sucedido. Marcus finalmente habló, su voz cargando un peso que no existía cuando estaba salvando a Emma. Contó que lo que había sucedido fue un sábado por la noche, muy parecido a esa. Un choque múltiple de automóviles en la Quinta Avenida. 7 víctimas llegaron al mismo tiempo. Una de ellas era Catherine Crawford. Jonathan se congeló al escuchar el nombre de su esposa. Marcus confirmó que sí, era su esposa. Había llegado en código rojo, trauma abdominal severo, hemorragia interna masiva. Marcus había tenido 2 opciones en ese momento: estabilizarla primero a ella o atender a otro paciente, un adolescente de 16 años en estado igualmente crítico. Jonathan concluyó con voz fría como el hielo que Marcus había elegido al adolescente. Pero Marcus corrigió esa afirmación. Había elegido basándose en el protocolo de triaje. El adolescente tenía 70% de probabilidad de supervivencia con intervención inmediata. Catherine tenía 30%, incluso con cirugía de emergencia. Así era como funcionaba en situaciones de múltiples víctimas. Se salvaba primero a quien tenía más probabilidades. Jonathan concluyó amargamente que su esposa había muerto mientras Marcus salvaba a un extraño. Pero Marcus fue firme al negar eso. Su esposa había muerto porque no había suficiente personal, porque el hospital estaba operando con solo el 60% de la capacidad recomendada de cirujanos esa noche debido a recortes de presupuesto, y porque el trauma que ella había sufrido era trágicamente fatal independientemente del orden de atención. El doctor Palmer intervino explicando que Marcus había operado a Catherine tan pronto terminó de estabilizar al primer paciente. Había trabajado durante 6 horas intentando salvarla, pero el daño era demasiado extenso. Jonathan cerró los puños preguntando si Marcus pensaba que eso justificaba lo sucedido, que había dejado a su esposa esperando para morir. Marcus replicó, su voz aún calmada pero ahora con una fuerza que hizo a Jonathan retroceder, que había salvado una vida mientras intentaba salvar otra. Ese adolescente, Jamal Martínez, hoy tenía 19 años y estaba en la Universidad de Ingeniería. Tenía una madre que todavía podía abrazarlo. Una hermana que todavía tenía un hermano. Preguntó si Jonathan pensaba que la vida de ese joven valía menos porque él tenía dinero para exigir tratamiento prioritario. Jonathan comenzó a decir que Marcus no sabía lo que era perder a alguien así. Pero Marcus lo interrumpió con una risa amarga, sin humor alguno. Preguntó si realmente Jonathan pensaba que él no lo sabía. Le preguntó qué había descubierto sobre él después de que su esposa muriera. Jonathan respondió con tono venenoso que había descubierto todo. Había usado cada recurso que tenía. Investigó cada aspecto de la vida de Marcus. Encontró cada error, cada decisión cuestionable que pudiera usar en su contra. Marcus completó la frase diciendo que Jonathan había usado su influencia para destruir su carrera. 3 denuncias falsas al Consejo Médico. Procesos por negligencia que nunca prosperaron, porque no había habido negligencia, pero que mancharon su nombre para siempre. Presión en los hospitales de la región para que no lo contrataran. Artículos plantados en la prensa cuestionando su competencia. El doctor Palmer movió la cabeza confirmando que Jonathan había transformado a uno de los médicos más brillantes de la ciudad en un paria profesional. Nadie quería contratar a Marcus porque contratar a Marcus significaba convertirse en enemigo de Jonathan Crawford. Jonathan preguntó si debería sentir lástima por Marcus, pero Marcus fue claro.
No quería su lástima. Pero Jonathan debería saber la verdad completa antes de juzgar. Marcus sacó del bolsillo de su uniforme una foto desgastada y doblada. La desdobló cuidadosamente y la colocó sobre la mesa al lado de Emma. Era la foto de una hermosa mujer negra, sonriendo, sosteniendo a una niña pequeña. Ambas radiantes, felices, llenas de vida. Marcus explicó que ella era Aisha, su esposa, y la niña era su hija, Sara. Tenía 6 años en esa foto. Jonathan miró la foto, luego a Marcus, confundido. No entendía qué tenía que ver eso con la situación actual. Marcus continuó, su voz ahora cargada de un dolor que claramente nunca había superado. Aisha había muerto hacía 5 años. Cáncer de ovario. Etapa 4 cuando lo descubrieron. Marcus era cirujano de trauma, no oncólogo, pero movilizó cada contacto que tenía. Los mejores médicos, los tratamientos más avanzados, todo lo que su salario y su reputación podían comprar. Hizo una pausa, respirando profundo antes de continuar. Aisha había luchado durante 2 años. 2 años de quimioterapia, radiación, cirugías experimentales. Y al final, nada de eso importó. Murió un martes por la mañana, con Sara sosteniendo una mano y Marcus sosteniendo la otra. Su hija tenía 8 años en ese momento, la misma edad que Emma tenía ahora. El silencio en la sala era opresivo. Hasta Jennifer, que había entrado discretamente para verificar los signos vitales de Emma, estaba paralizada escuchando. Marcus continuó su relato. 2 meses después de que Aisha muriera, Catherine había llegado a su hospital, y él había hecho su trabajo. Tomó la decisión médica correcta, basada en años de entrenamiento y protocolos establecidos, y Jonathan Crawford había decidido que él merecía perder todo porque Jonathan había perdido a alguien que amaba. Marcus se acercó a Jonathan, sus ojos brillando con lágrimas contenidas pero no derramadas. Le preguntó si sabía que era realmente irónico, que él entendía el dolor de Jonathan, porque él también había perdido a la persona que más amaba en el mundo. La diferencia era que él no había salido destruyendo la vida de personas inocentes porque no pudo lidiar con su duelo. Jonathan abrió la boca, pero ningún sonido salió. Por primera vez en 3 años desde la muerte de Catherine, estaba confrontando no la rabia conveniente que había cultivado, sino la verdad incómoda detrás de ella. Marcus volvió a la ventana y continuó contando sobre su hija Sara. Ella no había entendido por qué de repente dejaron de vivir en su casa bonita. ¿Por qué su padre ya no podía ser médico? ¿Por qué tenían que mudarse a un apartamento minúsculo en el Bronx? ¿Por qué papá ahora trabajaba limpiando pisos de hospitales en lugar de salvar vidas? El doctor Palmer intentó intervenir, sugiriendo que tal vez era mejor detener esa conversación. Pero Marcus lo cortó. Jonathan Crawford necesitaba saber todo. Necesitaba saber el precio completo de su venganza. Marcus se volteó nuevamente, y esta vez una sola lágrima escapó, siguiendo el contorno de su rostro. Sara había comenzado a tener problemas en la escuela. Depresión, ansiedad. No podía entender por qué Dios había llevado a su madre y ahora también estaba quitándole a su padre. Porque aunque Marcus estuviera vivo, no estaba presente. Estaba consumido intentando encontrar algún trabajo, cualquier trabajo que mantuviera un techo sobre sus cabezas. Marcus reveló entonces el momento más doloroso. Hacía 6 meses, Sara había intentado suicidarse, sobredosis de pastillas. Tenía 13 años y había intentado terminar con su propia vida porque el dolor de perder a su madre y ver a su padre destruido era demasiado grande para ella soportar. Jennifer llevó la mano a su boca ahogando un sollozo. El doctor Palmer cerró los ojos, claramente ya conociendo esa parte de la historia, pero aún sintiendo su peso devastador. Marcus explicó que la había encontrado a tiempo, obviamente, porque aunque ya no fuera oficialmente un médico, todavía sabía cómo salvar vidas. Sara había sobrevivido. Estaba en terapia ahora, mejorando. Pero cada sesión costaba dinero que él apenas tenía. Por eso trabajaba como portero nocturno allí
y hacía trabajos extras en otros 2 hospitales durante el día. 3 empleos para pagar la terapia que mantenía viva a su hija. Marcus finalmente miró directamente a Jonathan, y lo que éste vio en los ojos del hombre que había pasado 3 años intentando destruir, lo hizo retroceder físicamente. Marcus le preguntó entonces quién era él realmente. Era un padre que estaba haciendo todo lo posible para mantener viva a su hija. Era un médico que había salvado miles de vidas, incluyendo la de su hija esa noche, incluso después de que Jonathan hubiera hecho todo para destruirlo. Y era un hombre que todavía creía que toda vida valía la pena ser salvada, incluso la de alguien que lo odiaba. El peso de esas palabras cayó sobre Jonathan como un edificio colapsando. Emma se movió en la cama, murmurando algo ininteligible en su sueño inducido por medicación, completamente ajena a la tormenta emocional que sucedía a su alrededor. Jonathan finalmente susurró, su voz tan baja que apenas era audible, que no sabía nada de eso. Sobre la esposa de Marcus, sobre su hija. No sabía nada de eso. Marcus corrigió sin crueldad, solo afirmando un hecho. Jonathan no había querido saber. Estaba tan consumido por su propio dolor que no consideró ni por un segundo que Marcus también podría estar sufriendo, que él también podría haber perdido a alguien, que él también era humano. El doctor Palmer se levantó y recordó que Marcus había salvado 8 vidas la noche que Catherine murió. 8 personas fueron a casa, con sus familias, porque él estaba en ese hospital haciendo su trabajo. Pero porque una de esas personas no fue la esposa de Jonathan, él había decidido que Marcus no merecía la oportunidad de salvar a nadie más. Jonathan miró a Emma, su hija viva y respirando, salvada por el mismo hombre que él había pasado 3 años intentando destruir. La ironía era tan afilada que cortaba. Jonathan preguntó finalmente qué quería Marcus de él. Dinero. Podía pagar por la terapia de su hija, podía compensar todo lo que había hecho. Pero Marcus lo interrumpió con firmeza. No quería su dinero, y no quería su culpa ni su lástima. Lo que quería, hizo una pausa eligiendo sus palabras cuidadosamente, era que Jonathan mirara a su hija y se preguntara algo. Si fuera ella en la mesa de cirugía junto con otro niño y el médico tuviera que elegir basándose en quién tenía más probabilidades de sobrevivir, ¿le gustaría que eligiera por la medicina o por el dinero? La pregunta quedó flotando en el aire como humo, imposible de ignorar. Jonathan finalmente lo comprendió. No era una pregunta, sino una realización lenta y dolorosa. Marcus habría tomado la misma decisión. Si fuera Emma y otro niño, Marcus habría hecho exactamente lo mismo. Marcus confirmó sin dudar, cada vez, porque eso era lo que significaba ser médico. No importaba quién eras, cuánto dinero tenías o quiénes eran tus padres. Cuando estabas en su mesa, eras solo un ser humano que necesitaba ayuda. Y él haría todo lo que estuviera a su alcance para salvarte, incluso si eso significaba tomar decisiones imposibles. Fue en ese momento que Emma despertó completamente, sus ojos parpadeando contra la luz fuerte de la sala de observación. Miró alrededor desorientada, hasta que sus ojos se posaron en Marcus. Le dijo que él era el hombre que la había ayudado y le agradeció por salvarla. Marcus sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Le respondió de nada y le preguntó cómo se sentía. Emma dijo que mejor, pero luego miró a su padre con esa claridad sorprendente que a veces tienen los niños. Preguntó por qué ese hombre estaba vestido de portero cuando era médico. Había escuchado la conversación entre los adultos. La inocencia de la pregunta cortó más profundo que cualquier acusación adulta podría hacerlo. Jonathan no pudo responder. Su garganta estaba demasiado apretada. Marcus se arrodilló gentilmente al lado de la cama de Emma. Le explicó que a veces los adultos cometían errores, y a veces esos errores hacían que cosas injustas sucedieran. Pero lo importante era que, al final, todos intentaban hacer lo correcto. Emma preguntó si su padre había cometido un error, mirando entre Marcus y Jonathan con esa percepción aterradora que a veces tienen los niños. Antes de que Marcus pudiera responder, Jonathan finalmente encontró su voz.
confirmó que sí, que papá había cometido un error muy, muy grande. Lo que Jonathan Crawford no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que en las próximas 48 horas, una serie de eventos sería desencadenada que transformaría completamente no solo su vida, sino todo el sistema de salud de la ciudad de Nueva York. Porque mientras esa confrontación sucedía en la sala de observación 3, alguien había filmado toda la escena inicial en la emergencia. Y ese video de un portero negro siendo humillado públicamente, antes de revelarse como un médico brillante que salvó la vida de una niña, estaba a punto de volverse viral de una forma que nadie podría predecir. A la mañana siguiente, Marcus Johnson despertó en su pequeño apartamento en el Bronx, como siempre. 3 horas de sueño después de un turno de 12 horas. Sarah ya estaba despierta, preparando cereal para el desayuno, un ritual que ella había asumido desde que era demasiado pequeña para alcanzar el estante de los cereales sola. Sarah le dijo a su padre que su teléfono no dejaba de sonar. Marcus tomó el celular, un modelo antiguo que mantenía principalmente para emergencias, y vio 47 llamadas perdidas, mensajes de números desconocidos, emails llenando su bandeja de entrada. El primer email que abrió era del Dr. Palmer diciéndole que necesitaba ver algo y que lo llamara urgentemente. El enlace lo llevaba a un video en YouTube. Ya tenía 2 millones de visualizaciones y había sido publicado apenas 8 horas atrás. El título decía: Portero negro revela ser médico brillante después de salvar a niña. Millonario queda en shock. Marcus observó, su corazón hundiéndose, mientras veía toda la escena de la noche anterior. Su humillación inicial, el salvamento de Emma y su revelación como médico. Alguien había filmado todo desde el celular, probablemente uno de los pacientes esperando en la emergencia. Los comentarios eran una mezcla de indignación, apoyo y demandas de justicia. Personas preguntaban qué tipo de sistema era ese, donde un hombre salvaba una vida y era tratado como basura. Otros pedían que investigaran lo que Jonathan Crawford había hecho a ese médico. Había comentarios exigiendo que el Dr. Marcus Johnson merecía su licencia médica de vuelta y pedían compartir el video. Pero fue cuando Marcus siguió leyendo que vio algo que lo hizo dejar de respirar. Un comentario fijado, de un perfil verificado, de alguien que decía ser abogado especializado en casos de difamación y persecución profesional, ofreciendo ayudar al Dr. Johnson de forma gratuita. Y debajo de ese comentario, docenas de otros profesionales ofreciendo ayuda. Médicos, abogados, periodistas de investigación, todos ofreciendo sus servicios gratuitamente. El teléfono de Marcus sonó. Era un número desconocido, pero esta vez él atendió. Una voz femenina profesional se identificó como Sarah Chen, productora del programa Buenos Días América. Querían invitarlo para una entrevista en vivo a la mañana siguiente. Tenían información sobre cómo el señor Crawford sistemáticamente había destruido su carrera y pensaban que el público americano necesitaba saber la verdad completa. Marcus miró a Sarah, que lo observaba con ojos muy abiertos, claramente entendiendo que algo grande estaba sucediendo. Le dijo a Sarah que necesitaba pensar sobre eso, pero la productora continuó explicando que en 8 horas su historia se había convertido en una de las más compartidas en las redes sociales. Las personas estaban furiosas, estaban exigiendo respuestas, y francamente Jonathan Crawford estaba a punto de enfrentar la peor pesadilla de relaciones públicas de su vida. La cuestión era si Marcus iba a dejar que su historia fuera contada por otros, o si la contaría él mismo. Mientras tanto, en el penthouse de $40 millones de Jonathan Crawford en Park Avenue, el millonario estaba teniendo la peor mañana de su vida. Su equipo de relaciones públicas estaba en pánico total. Las acciones de Crawford Industries habían caído 8% en la apertura del mercado. Contratos por valor de 200 millones estaban siendo reevaluados por clientes que no querían estar asociados con alguien acusado de destruir la carrera de un médico por venganza. Lisa Martínez, su directora de comunicaciones, pasaba las manos por el cabello en desesperación. Tenían que hacer control de daños,
que iba a redactar una declaración diciendo que Jonathan no estaba al tanto de todas las circunstancias, que lamentaba cualquier malentendido. Pero Jonathan la sorprendió a ella y a todos en la sala diciendo que no, sin declaraciones, sin control de daños. Su abogado Robert Sterling prácticamente gritó preguntando si estaba loco. Necesitaba protegerse. Ese video estaba siendo visto por millones. Estaban pidiendo su cabeza. Jonathan miró por la ventana de piso a techo, observando la ciudad que siempre había dominado, ahora pareciendo extrañamente distante. Reconoció en voz alta que había destruido la vida de Marcus. Durante 3 años, había usado cada recurso que tenía para garantizar que Marcus nunca pudiera trabajar como médico nuevamente. Y la noche anterior, Marcus había salvado a su hija, la única vida que importaba más para él que la suya propia. Robert insistió que era por eso mismo que necesitaba control de daños, antes de que la prensa descubriera toda la extensión de lo que había hecho. Pero Lisa lo interrumpió, mirando horrorizada su tablet. Ya lo habían descubierto. El New York Times acababa de publicar un artículo de investigación completo. Tenían documentos, tenían emails, tenían testimonios de 5 médicos diferentes que habían sido presionados para no contratar a Marcus Johnson bajo amenaza de perder contratos con empresas de Crawford. El artículo era devastador. Detallaba cómo Jonathan había usado su fortuna y conexiones para sistemáticamente destruir la carrera de un médico inocente, cómo había presentado denuncias falsas, cómo había sobornado a periodistas para publicar historias difamatorias, cómo había amenazado a hospitales con retirar donaciones si contrataban a Marcus. Y ahora, todo eso estaba en primera plana del periódico más respetado del país, acompañado de una foto de Marcus en su uniforme de portero, al lado de una foto antigua de él en bata quirúrgica salvando vidas. Robert Sterling intentaba desesperadamente encontrar una salida legal. Podían demandar al periódico por difamación, podían argumentar que los documentos habían sido obtenidos ilegalmente. Pero Jonathan lo detuvo levantando una mano. Le preguntó a su abogado si algo de lo que el periódico había publicado era falso. Robert quedó en silencio. No podía decir que sí, porque todo era verdad. Jonathan tomó una decisión entonces que sorprendió a todos en esa sala. Les dijo que cancelaran todas sus reuniones del día, cancelaran la conferencia de prensa que Lisa estaba planeando, cancelaran las llamadas con inversores, porque él tenía que hacer algo que debería haber hecho 3 años atrás. 2 horas después, Marcus estaba en el pequeño parque cerca de su apartamento, viendo a Sarah jugar en los columpios. Era uno de los pocos momentos de paz que tenían juntos entre sus múltiples trabajos. Fue entonces que un Mercedes negro se detuvo en la calle. Jonathan Crawford salió solo, sin guardaespaldas, sin asistentes, sin la armadura de poder que normalmente lo rodeaba. Marcus vio a Jonathan acercarse y su primer instinto fue proteger a Sarah. Se puso de pie, colocándose entre el millonario y su hija. Pero Jonathan se detuvo a una distancia respetuosa, sus manos visibles, su postura indicando que no venía como una amenaza. Jonathan comenzó a hablar. Le dijo a Marcus que sabía que no había palabras que pudieran arreglar lo que había hecho, que había pasado las últimas 24 horas leyendo cada artículo sobre Marcus, viendo cada entrevista, entendiendo finalmente quién era el hombre que había intentado destruir. Y lo que había descubierto lo avergonzaba más de lo que podía expresar. Marcus no respondió inmediatamente. Solo observaba a Jonathan con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento, tanto en mesas de cirugía como en su propia vida. Finalmente preguntó qué quería Jonathan de él ahora. Una absolución pública para salvar su reputación. Una foto juntos para las redes sociales mostrando reconciliación. Pero Jonathan negó con la cabeza. No quería nada de Marcus. Venía a ofrecerle algo, aunque sabía que Marcus probablemente no lo aceptaría. Explicó que había contactado al Consejo Médico del Estado de Nueva York esa mañana. Había confesado todo. Cada denuncia falsa que había presentado, cada presión que había ejercido, cada mentira que había plantado. Y había pedido que la licencia médica de Marcus
fuera reinstaurada con carácter de urgencia. Además, continuó Jonathan, había hablado con la junta directiva del Hospital Mount Sinai. Estaba ofreciendo una donación de $50 millones para crear el Departamento de Medicina de Trauma Marcus Johnson. Un departamento completo dedicado a casos de trauma severo, con Marcus como director si él aceptaba el puesto. Con salario completo, beneficios y, más importante aún, autonomía total. Jonathan no tendría ninguna influencia en las decisiones del departamento. Marcus escuchó todo esto sin cambiar su expresión. Cuando Jonathan terminó, hubo un largo silencio. Sarah había dejado de jugar y observaba a los dos hombres desde los columpios, sintiendo la tensidad en el aire, pero sin entender completamente qué estaba sucediendo. Marcus finalmente habló. Le preguntó a Jonathan si pensaba que el dinero arreglaba todo, si pensaba que una donación borraba 3 años de dolor, de lucha, de ver a su hija sufrir porque él no podía darle la vida que merecía. Le preguntó si Jonathan realmente entendía lo que había hecho, o si solo estaba asustado porque ahora todo el mundo conocía la verdad. Jonathan admitió que tenía miedo de perder su empresa, su reputación, su legado, pero eso no era por lo que estaba allí. Estaba allí porque la noche anterior, sosteniendo a Emma mientras Marcus la salvaba, había tenido una revelación. Había visto en Marcus lo que él mismo había perdido hacía 3 años cuando Catherine murió. La capacidad de poner las necesidades de otros por encima de las propias. La capacidad de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. La capacidad de ser un verdadero ser humano. Jonathan confesó que cuando Catherine murió, algo dentro de él murió también, y en lugar de lidiar con ese dolor, lo había transformado en rabia. Una rabia que había dirigido hacia Marcus porque necesitaba culpar a alguien. Porque culpar a Marcus era más fácil que aceptar que a veces las personas mueren y no es culpa de nadie. Que a veces la medicina tiene límites. Que a veces Dios o el universo o el destino, como se le quiera llamar, toma decisiones que los humanos no pueden controlar. Marcus escuchó, y por primera vez desde que Jonathan llegó, su expresión se suavizó ligeramente. Le preguntó si realmente lo entendía ahora o si solo estaba diciendo lo que pensaba que Marcus quería escuchar. Jonathan respondió con honestidad brutal. Dijo que no sabía, que probablemente pasaría el resto de su vida tratando de entender completamente el daño que había causado, pero que quería intentarlo. Quería pasar cada día restante, tratando de ser el tipo de persona que su difunta esposa habría querido que fuera, no el monstruo en el que se había convertido. Si esta historia de redención y segundas oportunidades está removiendo algo en tu interior, suscríbete al canal porque lo que sucederá a continuación demostrará que el verdadero perdón no es solo decir palabras, sino tomar acciones que transformen vidas y que a veces la mayor victoria no es la venganza, sino dar a otros la oportunidad de ser mejores. 3 días después de ese encuentro en el parque, Marcus Johnson se presentó ante el Consejo Médico del Estado de Nueva York. La sala de audiencias estaba llena. Periodistas, médicos, activistas de derechos civiles, todos querían presenciar lo que estaba siendo llamado el caso más importante de reinstauración médica en décadas. El Dr. James Wellington, presidente del Consejo Médico, un hombre de 70 años con cabello completamente blanco, abrió la sesión con una declaración que sorprendió a todos. Reconoció públicamente que el Consejo había fallado. Habían permitido que las denuncias contra Marcus procedieran sin la debida investigación. Habían sido influenciados por la presión de un hombre poderoso y habían destruido la carrera de un médico inocente. Wellington leyó en voz alta cada denuncia que se había presentado contra Marcus en los últimos 3 años, y una por una las declaró oficialmente falsas e infundadas. Luego hizo algo sin precedentes. Se puso de pie y frente a toda la sala ofreció una disculpa formal y pública al Dr. Marcus Johnson en nombre de todo el Consejo Médico. Pero Marcus no estaba allí solo para recibir disculpas. Había preparado un testimonio. Con voz calmada pero firme, contó su historia completa. No solo lo que Jonathan le había hecho, sino lo que el sistema le había hecho.
Habló de cómo el proceso de denuncias médicas podía ser manipulado por personas con poder y dinero. Habló de cuántos otros médicos, especialmente médicos de color, probablemente habían enfrentado situaciones similares, pero sin los recursos o el apoyo para luchar. Marcus propuso cambios estructurales, protecciones más fuertes para médicos acusados falsamente, investigaciones independientes obligatorias, transparencia total en el proceso de denuncias y consecuencias severas para quienes presentaran denuncias falsas con intención maliciosa. El Consejo votó unánimemente no solo para reinstaurar la licencia de Marcus, sino también para implementar lo que llamaron las Reformas Johnson, un nuevo conjunto de regulaciones diseñadas para prevenir que lo que le sucedió a Marcus le sucediera a cualquier otro médico. Esa misma semana, Marcus recibió ofertas de trabajo de 12 hospitales diferentes. Todos querían al médico que se había vuelto un símbolo nacional de injusticia corregida. Pero Marcus sorprendió a todos al aceptar regresar al hospital Mount Sinai, el lugar donde todo había comenzado y terminado. Su primera condición para aceptar no fue el salario ni el título. Fue que Sara pudiera recibir tratamiento psicológico gratuito en la clínica del hospital por el tiempo que lo necesitara, y que ese beneficio se extendiera a los familiares de todos los empleados del hospital, desde cirujanos hasta personal de limpieza. Porque Marcus entendía ahora mejor que nadie que el trauma no discriminaba por posición o salario. Su segunda condición fue que el hospital contratara a 3 de sus antiguos colegas porteros como técnicos de emergencia médica, con entrenamiento completo pagado por el hospital. Había trabajado con ellos durante 3 años y sabía que tenían la dedicación y la inteligencia para hacer mucho más que limpiar pisos si alguien les daba la oportunidad. Su tercera condición fue que Jonathan Crawford no tuviera ningún rol en las decisiones del departamento que llevaría su nombre. Marcus fue claro. Aceptaba la donación porque ayudaría a salvar vidas, pero Jonathan tendría que demostrar su cambio con acciones, no con control. El día de la inauguración del Departamento de Medicina de Trauma Marcus Johnson, 6 meses después del incidente en la sala de emergencias, la ceremonia fue diferente a cualquier otra inauguración hospitalaria. No hubo globos ni cintas elegantes. En su lugar, Marcus había insistido en que fuera una ceremonia de servicio. Invitó a 50 personas que habían sido pacientes suyos a lo largo de los años, personas cuyas vidas había salvado. Entre ellos estaba Jamal Martínez, el joven de 19 años que ahora estudiaba ingeniería, el mismo joven cuya vida Marcus había elegido salvar la noche que Catherine Crawford murió. Jamal subió al podio con permiso de Marcus y habló. Contó su historia. Dijo que cuando tenía 16 años había estado en un terrible accidente automovilístico. Había llegado al hospital sin saber si viviría o moriría. Y un médico, el doctor Marcus Johnson, lo había salvado. Había trabajado en él durante 8 horas. Y cuando despertó, el doctor Johnson estaba allí, sosteniendo su mano, diciéndole que todo estaría bien. Jamal explicó que recién hace unos meses se había enterado de que esa misma noche otra persona había muerto mientras el doctor Johnson lo salvaba a él, y que esa persona era la esposa de un hombre muy poderoso que había destruido la vida del doctor por venganza. Jamal dijo, su voz quebrándose con emoción, que vivía cada día tratando de honrar el sacrificio que el doctor Johnson había hecho al elegir salvarlo. Que estaba estudiando ingeniería biomédica porque quería diseñar equipos médicos mejores que pudieran ayudar a los médicos a salvar más vidas. Que la decisión del doctor Johnson no solo lo había salvado a él, sino que había inspirado toda su vida. No había un ojo seco en esa sala. Jonathan Crawford estaba presente, sentado en la última fila, no en un lugar de honor. Cuando Jamal mencionó a su difunta esposa, Jonathan cerró los ojos, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Por primera vez realmente comprendía que la decisión de Marcus no había sido entre su esposa y un extraño. Había sido entre 2 vidas igualmente valiosas, y Marcus había hecho lo único que un médico podía hacer: seguir el protocolo diseñado para salvar el mayor número de vidas posible.
Emma Crawford, ahora de 9 años, también estaba presente con su padre. Ella había insistido en venir. Se había vuelto una especie de embajadora no oficial del Dr. Johnson, contando a todos en su escuela sobre el hombre que la había salvado. Había comenzado un club en su escuela llamado Pequeños Salvadores, donde los niños aprendían primeros auxilios básicos y la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia. Cuando llegó el momento de que Marcus hablara, subió al podio con su bata blanca de médico, un contraste marcado con el uniforme azul de portero que había usado durante 3 años. Pero lo primero que hizo fue agradecer a sus antiguos colegas del equipo de limpieza que estaban presentes. Les dio crédito por haberlo mantenido cuerdo durante los años más oscuros de su vida, por tratarlo con dignidad cuando el resto del mundo lo había descartado. Marcus habló sobre la importancia de ver la humanidad en cada persona, independientemente de su título o posición. Habló sobre cómo su tiempo como portero le había enseñado más sobre empatía y humildad que todos sus años en la escuela de medicina. Habló sobre cómo cada persona en un hospital, desde los cirujanos hasta el personal de limpieza, jugaba un rol vital en salvar vidas. Luego, hizo algo que nadie esperaba. Invitó a Jonathan Crawford a subir al escenario. La sala se quedó en silencio absoluto. Jonathan se veía sorprendido, casi aterrorizado, pero Marcus insistió con un gesto de su mano. Jonathan subió lentamente, sus movimientos inseguros. Se paró junto a Marcus, claramente sin saber qué esperar. Marcus se volteó para mirarlo directamente y habló. Le dijo a Jonathan frente a todos los presentes que lo perdonaba. El perdón no era por Jonathan, explicó Marcus, era por él mismo. Porque había aprendido que cargar odio y resentimiento era como tomar veneno esperando que la otra persona muriera. Jonathan había hecho cosas terribles, había causado un dolor inmenso, pero Marcus elegía no permitir que ese dolor definiera el resto de su vida. Sin embargo, continuó Marcus, el perdón no significaba olvidar. No significaba que no hubiera consecuencias. Jonathan tendría que vivir con las decisiones que había tomado. Tendría que hacer el trabajo de convertirse en mejor persona cada día. Y Marcus estaría observando, como lo estaría el mundo entero. Jonathan apenas podía hablar. Con voz quebrada, agradeció a Marcus. No por el perdón, porque sabía que no lo merecía, sino por la segunda oportunidad de demostrar que podía cambiar. Prometió dedicar el resto de su vida a deshacer el daño que había causado, no solo a Marcus, sino a todos los que había lastimado con su arrogancia y abuso de poder. Luego Jonathan hizo un anuncio que sorprendió incluso a Marcus. Estaba renunciando como CEO de Crawford Industries. Estaba transfiriendo la mayoría de sus acciones a un fideicomiso benéfico dedicado a apoyar la educación médica para estudiantes de comunidades marginadas. Estaba estableciendo un fondo de $50 millones para proporcionar servicios de salud mental gratuitos en comunidades de bajos ingresos en todo el estado de Nueva York. Y más importante aún, estaba creando la Fundación Catherine y Aisha Crawford Johnson, nombrada tanto en honor a su difunta esposa como a la esposa de Marcus. La fundación se dedicaría a apoyar a familias que habían perdido seres queridos debido a limitaciones del sistema de salud, proporcionando tanto apoyo financiero como emocional. Jonathan explicó que Emma lo había inspirado. Su hija le había preguntado cómo podía honrar a su madre de una manera que realmente importara. Y Emma había sugerido que ayudaran a otras familias para que no tuvieran que sufrir como ellos habían sufrido, para que no tuvieran que elegir entre venganza y sanación como Jonathan había hecho. 5 años después de aquella noche en la sala de emergencias, el Departamento de Medicina de Trauma Marcus Johnson se había convertido en el más prestigioso de su tipo en todo el país. Su tasa de supervivencia era del 96%, la más alta registrada. Pero más importante que las estadísticas era la cultura que Marcus había creado. El departamento tenía una política única. Cada médico, sin importar su experiencia o especialización, tenía que pasar un mes cada año trabajando en un rol diferente en el hospital. Los cirujanos trabajaban como técnicos de limpieza,
Las enfermeras trabajaban en administración, los administradores trabajaban como porteros. La idea era simple pero revolucionaria. Nadie podía ser buen médico si no entendía y respetaba cada rol que mantenía el hospital funcionando. Sarah Johnson, ahora de 18 años, estaba en su primer año de universidad estudiando psicología. Había superado su depresión y ansiedad con años de terapia, y ahora quería ayudar a otros jóvenes que enfrentaban luchas similares. Había escrito un libro sobre su experiencia titulado La hija del portero, que se había convertido en un bestseller nacional y había inspirado cambios en cómo las escuelas abordaban la salud mental de los estudiantes. En la dedicatoria del libro, Sarah escribió algo que se volvió viral en redes sociales. A mi padre, quien me enseñó que la verdadera grandeza no está en el título que llevas, sino en cómo tratas a las personas cuando nadie está mirando. Y a todos los porteros, limpiadores y trabajadores invisibles del mundo. Los veo, los valoro, y sé que ustedes mantienen girando al mundo. Emma Crawford, ahora de 14 años, visitaba el hospital regularmente como voluntaria. Había desarrollado una relación cercana con Marcus, quien se había convertido en una especie de figura paterna sustituta. Jonathan lo había alentado, reconociendo que Marcus representaba el tipo de ejemplo que quería que su hija siguiera. Emma había decidido que quería ser médica de emergencias cuando creciera, no a pesar de lo que había sucedido con su madre, sino debido a ello. Quería ser el tipo de médico que tomaba decisiones difíciles con compasión, que veía cada vida como igualmente valiosa, que entendía que la medicina era tanto arte como ciencia. Jonathan Crawford era casi irreconocible de la persona que había sido 5 años atrás. Había dejado su penthouse de lujo y vivía ahora en un apartamento modesto. Trabajaba directamente con las organizaciones benéficas que había establecido, no solo firmando cheques, sino involucrándose personalmente con las familias que ayudaban. Cada mes, Jonathan visitaba el hospital y pasaba un día trabajando como voluntario en el departamento que llevaba el nombre de Marcus. Limpiaba habitaciones, transportaba equipos, ayudaba donde fuera necesario. No como penitencia, aunque inicialmente había comenzado así, sino porque genuinamente había llegado a entender el valor de ese trabajo y de las personas que lo hacían. Una tarde, Jonathan estaba limpiando el piso de la sala de espera cuando reconoció a alguien. Era Jamal Martínez, pero ya no era el estudiante de 19 años. Ahora tenía 24 y acababa de graduarse con su maestría en ingeniería biomédica. Venía al hospital a presentar un nuevo dispositivo que había diseñado, un monitor portátil que podía detectar reacciones alérgicas severas antes de que se volvieran críticas. Jamal reconoció a Jonathan y se acercó. Los dos hombres se miraron por un momento, unidos por la tragedia que había definido ambas sus vidas. Jamal le dijo a Jonathan que había estado pensando mucho en Catherine Crawford últimamente. Cada vez que probaba su nuevo dispositivo, pensaba en ella. Porque si su invención funcionaba como esperaba, podría prevenir exactamente el tipo de emergencia médica que la había traído al hospital aquella noche. Jonathan escuchó con lágrimas en los ojos. Le dijo a Jamal que Catherine habría estado increíblemente orgullosa de saber que su muerte, de alguna manera, había llevado a la creación de tecnología que podría salvar otras vidas. Que su legado no era la tragedia, sino la inspiración que había generado en tantas personas para ser mejores, hacer mejor las cosas, ayudar más. Esa noche, en el pequeño apartamento que ahora compartían Marcus y Sarah, ahora con suficiente espacio y comodidad gracias al salario estable de Marcus, padre e hija preparaban la cena juntos. Era su ritual. No importaba cuán ocupado estuviera Marcus en el hospital, siempre hacía tiempo para cenar con Sarah. Sarah le contó a su padre sobre una entrevista que había dado ese día para una revista nacional. Le habían preguntado si alguna vez había sentido resentimiento hacia Jonathan Crawford por todo lo que le había hecho a su familia. Sarah le contó a su padre que había respondido algo que lo sorprendió incluso a ella. Había dicho que sí, por supuesto que había sentido resentimiento. Había habido años donde había odiado a Jonathan Crawford con cada fibra de su ser, pero que su padre le había enseñado algo más importante que el odio,
Le había enseñado que las personas podían cambiar, que el perdón no significaba olvidar o excusar, sino liberarse del peso del odio, y que a veces las cosas más terribles que nos suceden pueden llevarnos a convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Marcus abrazó a su hija, su corazón tan lleno que apenas podía contenerlo. Le dijo que estaba más orgulloso de la persona en que se había convertido que de cualquier cirugía que hubiera realizado, de cualquier vida que hubiera salvado, porque ella había tomado su dolor y lo había transformado en sabiduría y compasión. Al año siguiente, la historia de Marcus y Jonathan fue presentada como caso de estudio en escuelas de medicina de todo el país. No como una historia de error médico, sino como una lección sobre prejuicio, justicia y la complejidad de la toma de decisiones médicas en situaciones de crisis. El video original del incidente en la sala de emergencias, que ahora tenía más de 100 millones de visualizaciones, se había convertido en material de entrenamiento obligatorio para estudiantes de medicina. Los profesores lo usaban para enseñar sobre triaje, protocolo de emergencia, pero también sobre prejuicio implícito, abuso de poder y la importancia de tratar a cada persona con dignidad sin importar su posición. Marcus fue invitado a dar una charla TED que se tituló La dignidad no tiene título. En ella contó su historia completa por primera vez públicamente. Habló sobre perder a Aisha, sobre la noche que Catherine Crawford murió, sobre los 3 años trabajando como portero, sobre el momento que salvó a Emma. Pero lo más impactante de su charla fue cuando habló sobre lo que había aprendido. Dijo que durante los años más oscuros de su vida, cuando había perdido su carrera, su identidad como médico, su estatus en la sociedad, había descubierto algo fundamental, que su valor como ser humano nunca había dependido de su título o su trabajo, que era valioso simplemente por ser humano, y que cada persona que conoció durante esos años, cada compañero portero, cada paciente, cada persona que lo trató con amabilidad cuando no sabían quién era, le había enseñado más sobre humanidad que todos sus años en la cima de su profesión. La charla terminó con Marcus haciendo un llamado a la acción. Pidió a todos los que lo escuchaban que miraran a su alrededor, que vieran realmente a las personas que los servían cada día. Los porteros, los limpiadores, los meseros, los guardias de seguridad, que se preguntaran qué historias llevaban esas personas, qué sueños tenían, qué talentos ocultos poseían, y que los trataran, no con condescendencia o pena, sino con el respeto que todo ser humano merece. La charla se volvió una de las más vistas en la historia de TED, con más de 50 millones de visualizaciones en el primer mes. Inspiró un movimiento global llamado Mira más allá del uniforme, donde las personas compartían historias de trabajadores que habían conocido que tenían historias extraordinarias ocultas detrás de trabajos aparentemente ordinarios. 10 años después del incidente, el Hospital Mount Sinai organizó una ceremonia especial. Era el aniversario de la creación del Departamento de Medicina de Trauma Marcus Johnson, y estaban revelando una estatua en el jardín del hospital. La estatua no era de Marcus en bata quirúrgica o en alguna pose heroica. Era de Marcus en su uniforme de portero, sosteniendo un trapeador en una mano y con la otra extendida en un gesto de ayuda. La placa decía: en honor al Dr. Marcus Johnson, quien nos enseñó que la verdadera medicina comienza con la dignidad humana, y que la grandeza no está en el título que llevamos, sino en cómo elegimos usar nuestros dones para servir a otros. Durante la ceremonia, hablaron muchas personas. Sara, ahora una psicóloga exitosa que dirigía una clínica de salud mental comunitaria. Jamal, cuyo dispositivo de detección de alergias ya había salvado más de 1000 vidas. Emma, ahora en la escuela de medicina siguiendo los pasos de Marcus. Y docenas de personas cuyas vidas Marcus había tocado, tanto como médico brillante como portero humilde. Jonathan Crawford fue la última persona en hablar. Ahora un hombre de 60 años, su cabello completamente gris, su rostro marcado por años de trabajo genuino y arrepentimiento sincero. Habló sobre Catherine,
sobre cómo había dejado que su dolor se convirtiera en veneno, sobre cómo casi destruyó no solo la vida de Marcus, sino su propia alma en el proceso. Pero luego habló sobre redención, sobre cómo Marcus le había dado algo que no merecía, la oportunidad de cambiar, la oportunidad de convertirse en el tipo de persona que Catherine habría querido que fuera, y sobre cómo los últimos 10 años, trabajando para enmendar sus errores, habían sido los más significativos de su vida. Jonathan terminó su discurso dirigiéndose directamente a Marcus, que estaba sentado en la primera fila. Le dijo que nunca podría deshacer el daño que había causado, que nunca podría devolverle los 3 años que le había robado, pero que dedicaría cada día restante de su vida a honrar la gracia que Marcus había mostrado al perdonarlo, y que esperaba que, cuando finalmente dejara este mundo, pudiera enfrentar a Catherine y decirle honestamente que había aprendido la lección, que había cambiado, que había tratado de ser digno del perdón que le habían dado. Cuando la ceremonia terminó, Marcus y Jonathan se encontraron junto a la estatua. Miraron el bronce que capturaba un momento congelado en el tiempo, un hombre en uniforme de portero extendiendo su mano para ayudar. Los dos hombres permanecieron en silencio por un largo momento, unidos por una historia de tragedia, injusticia y, finalmente, redención. Jonathan rompió el silencio preguntando si Marcus alguna vez se arrepentía de haber perdonado, si alguna vez deseaba haber tomado otro camino, uno de venganza y justicia más dura. Marcus pensó por un momento antes de responder. Le dijo a Jonathan que había días difíciles, días donde recordaba la humillación, el dolor de ver a Sarah sufrir, las noches en que no sabía cómo iba a pagar el alquiler, días donde la rabia amenazaba con consumirlo nuevamente. Pero que en esos días pensaba en algo que Aisha solía decirle. Aisha siempre decía que cada persona tiene 2 lobos luchando dentro de ellos, un lobo de odio, venganza, amargura y dolor, otro lobo de amor, perdón, compasión y esperanza. Y el lobo que gana es el que decides alimentar. Marcus había decidido alimentar al segundo lobo, no porque fuera fácil, sino porque era la única manera de vivir una vida que valiera la pena ser vivida. Jonathan asintió, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Le dijo a Marcus que él también había tenido que enfrentar sus 2 lobos, y que elegir alimentar al lobo correcto cada día seguía siendo la lucha más difícil de su vida, pero que valía la pena. Porque la persona en que se estaba convirtiendo era alguien que finalmente podía mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Los 2 hombres se dieron la mano, luego se abrazaron, no como amigos, porque algunas heridas eran demasiado profundas para eso, pero como 2 seres humanos que habían caminado a través del fuego de la tragedia y el error y habían emergido transformados al otro lado. Zeta final, momento de resolución completa. Si esta historia de redención, perdón y transformación tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más historias sobre cómo las personas más ordinarias pueden enseñarnos las lecciones más extraordinarias y cómo los momentos más oscuros de nuestra vida pueden convertirse en la luz que guía a otros fuera de su propia oscuridad. 20 años después de aquella noche en la sala de emergencias, el Hospital Mount Sinai celebraba su centenario. El hospital había crecido enormemente, incorporando los avances médicos más modernos, pero su corazón seguía siendo el Departamento de Medicina de Trauma Marcus Johnson, ahora considerado el más prestigioso del mundo. Marcus Johnson, ahora de 65 años, se había retirado oficialmente de la cirugía 3 años atrás, pero seguía involucrado como mentor y consejero, enseñando a la nueva generación de médicos no solo técnica quirúrgica, sino los valores de humanidad y dignidad que habían definido su carrera. Sarah Johnson había escrito 3 libros más sobre salud mental y trauma, todos bestsellers. Había abierto 5 clínicas de salud mental comunitaria en todo el país, todas ofreciendo servicios gratuitos o de bajo costo. Y había entrenado a cientos de terapeutas en el método que había desarrollado, combinando psicología tradicional con comprensión de trauma intergeneracional. Emma Crawford se había convertido en la doctora Emma Crawford,
especialista en medicina de emergencias. Trabajaba en el mismo departamento que Marcus había fundado y se había hecho conocida por su compasión excepcional con los pacientes y su habilidad para tomar decisiones difíciles bajo presión. Había publicado investigaciones innovadoras sobre toma de decisiones éticas en situaciones de triaje múltiple, construyendo directamente sobre el legado de Marcus. Jamal Martínez era ahora el director de tecnología médica de una de las empresas de dispositivos médicos más grandes del mundo. Había desarrollado 17 patentes, todas destinadas a mejorar la capacidad de los médicos para salvar vidas en situaciones de emergencia. Y cada año, en el aniversario de su accidente, donaba una porción significativa de sus ganancias a hospitales en comunidades marginadas. Jonathan Crawford había fallecido 2 años atrás, a los 68 años. En su funeral, Marcus había dado el elogio. Había hablado honestamente sobre el hombre que Jonathan había sido, sus terribles errores, su campaña destructiva de venganza. Pero también había hablado sobre el hombre que Jonathan se había esforzado por convertirse en sus últimos 15 años, sobre las miles de familias que habían sido ayudadas por sus fundaciones, sobre los cientos de estudiantes de medicina de comunidades marginadas que habían recibido becas, sobre el trabajo que había hecho, calladamente, sin buscar reconocimiento, para reparar el daño que había causado. Marcus había terminado el elogio con algo que sorprendió a muchos de los presentes. Dijo que Jonathan Crawford le había enseñado una de las lecciones más importantes de su vida, que las personas no son solo sus peores momentos, que la capacidad de cambiar, de crecer, de arrepentirse genuinamente y trabajar para hacer las cosas mejor, era lo que nos hacía verdaderamente humanos, y que Jonathan en sus últimos años había demostrado esa humanidad de maneras que merecían ser reconocidas y honradas. En la ceremonia del centenario del hospital, Marcus fue invitado a dar el discurso principal. Ahora un anciano con cabello completamente blanco, pero ojos que aún brillaban con la misma inteligencia y compasión, caminó lentamente hasta el podio con un bastón, regalo de Sara que llevaba grabadas las palabras: «La dignidad no necesita título». Marcus comenzó su discurso contando la historia completa, desde aquella noche hace 20 años, cuando una niña de 8 años necesitó desesperadamente ayuda médica. Contó sobre su humillación, su revelación como médico, la confrontación con Jonathan y todo lo que había seguido. Pero luego habló sobre algo más importante que su propia historia. Habló sobre todas las historias que esa noche había desencadenado. Sobre los miles de médicos que habían sido inspirados a tratar a cada persona con dignidad, sin importar su posición. Sobre los cambios en las leyes médicas que ahora protegían mejor a los profesionales de la salud de acusaciones falsas. Sobre el movimiento global que había comenzado, animando a las personas a ver más allá de las apariencias y reconocer el valor inherente en cada ser humano. Marcus reveló algo que pocos sabían. Durante los últimos 20 años, había estado secretamente financiando becas completas para hijos e hijas de trabajadores de servicio que querían estudiar medicina. Había pagado la educación de 143 estudiantes, muchos de los cuales ahora eran médicos practicantes. Y lo había hecho anónimamente, sin buscar reconocimiento, porque había aprendido durante sus años como portero que el trabajo más significativo a menudo es el que nadie ve. Marcus explicó que había una razón por la que había revelado esto ahora. Estaba estableciendo un fondo permanente, financiado por las regalías de un libro que Sara había escrito sobre su historia con su permiso. Cada centavo iría a asegurar que ningún niño talentoso, sin importar el trabajo de sus padres o el color de su piel, tuviera que renunciar al sueño de estudiar medicina por falta de recursos. El fondo se llamaría Fondo de Becas Aisha Johnson para futuros sanadores, en honor a su difunta esposa, quien siempre había creído que la educación era la llave para romper ciclos de pobreza y desigualdad, y quien le había enseñado, mucho antes de que se convirtiera en portero, que el verdadero servicio significaba elevar a otros, no elevarse a sí mismo.
Marcus concluyó su discurso con un mensaje para todos los presentes, pero especialmente para los trabajadores del hospital que no eran médicos o enfermeras. Para los porteros, los limpiadores, el personal de cafetería, los guardias de seguridad, todas las personas cuyo trabajo mantenía funcionando al hospital, pero que rara vez recibían reconocimiento. Les dijo que los veía, que sabía que sus trabajos eran difíciles, a menudo ingratos, frecuentemente invisibles, pero que eran absolutamente esenciales, que un hospital no podía funcionar sin ellos, que los pacientes no podían sanar en ambientes sucios o caóticos, que los médicos no podían concentrarse en salvar vidas si estaban preocupados por si había suficiente comida o si los pasillos eran seguros. Marcus les dijo algo más, que él sabía, porque lo había vivido, que muchos de ellos tenían sueños que habían pospuesto, talentos que no habían tenido oportunidad de desarrollar, educación que habían tenido que abandonar por circunstancias fuera de su control, y que quería que supieran que nunca era demasiado tarde, que sus historias no estaban terminadas, que si un hombre podía pasar de ser el mejor cirujano de trauma del hospital a ser portero y luego regresar nuevamente, entonces cualquier transformación era posible. Terminó diciendo que su mayor esperanza era que en 20 años más, cuando el hospital celebrara otro aniversario importante, algunos de esos trabajadores estuvieran de pie donde él estaba ahora. No necesariamente como médicos, porque la grandeza tomaba muchas formas, pero como personas que habían perseguido sus sueños, que habían superado obstáculos, que habían demostrado al mundo que el potencial humano no puede ser limitado por títulos o uniformes. La ovación fue ensordecedora. Duró 5 minutos completos. Pero lo más conmovedor fue ver a los trabajadores de servicio del hospital llorando, abrazándose, algunos de ellos sosteniéndose unos a otros mientras procesaban las palabras de Marcus. Porque para muchos de ellos era la primera vez en sus vidas que alguien de autoridad, alguien respetado, alguien con poder, realmente los había visto, los había valorado, los había tratado como seres humanos completos, con historias y sueños propios. Después de la ceremonia, una joven mujer se acercó tímidamente a Marcus. Llevaba el uniforme de limpieza del hospital. Se presentó como María Rodríguez. Trabajaba en el turno de noche limpiando los quirófanos. Había estado en esa posición durante 5 años mientras ahorraba dinero y estudiaba para los exámenes de admisión de la escuela de enfermería. María le dijo a Marcus que su discurso le había dado esperanza en un momento en que más la necesitaba. Acababa de descubrir que había sido aceptada en el programa de enfermería, pero no tenía manera de pagar la matrícula. Su familia dependía de su salario actual y no podía permitirse dejar de trabajar para estudiar tiempo completo. Marcus sonrió, ese mismo sonrisa cálida que había reconfortado a tantos pacientes a lo largo de los años. Le dijo a María que esperara un momento. Se alejó y regresó con Sara, quien ahora manejaba el fondo de becas que Marcus había establecido. Enfrente de María, Marcus y Sara discutieron brevemente, luego se volvieron hacia ella. Sara le dijo a María que acababa de convertirse en la primera beneficiaria del fondo de becas Aisha Johnson para futuros sanadores. El fondo cubriría no solo su matrícula completa, sino también un estipendio mensual para que pudiera mantener a su familia mientras estudiaba. Todo lo que tenía que hacer era prometer que, cuando se convirtiera en enfermera, recordaría de dónde venía, que trataría a cada paciente, sin importar su estatus o apariencia, con la misma dignidad que hubiera querido para sí misma. María lloró, Marcus también, y mientras los observaba, Emma Crawford, quien había estado de pie cerca escuchando toda la interacción, sintió una comprensión profunda. Este era el verdadero legado de aquella noche hace 20 años. No solo que su vida había sido salvada, aunque eso era ciertamente importante, sino que se había plantado una semilla de cambio que continuaba creciendo, ramificándose, tocando vidas de maneras que nadie podría haber predicho. Esa noche, en el pequeño pero confortable apartamento que Marcus había comprado para su jubilación, él y Sara cenaron juntos,
como habían hecho miles de veces antes. Sara le preguntó a su padre cómo se sentía, ahora que su historia completa había sido contada, que su legado estaba asegurado, que había recibido todo el reconocimiento que merecía y más. Marcus pensó cuidadosamente antes de responder. Le dijo a Sara que se sentía agradecido. Agradecido por cada parte de su viaje, incluso las partes dolorosas, porque esos 3 años como portero le habían enseñado algo que ninguna cantidad de éxito como cirujano podría haberle enseñado, que el valor de una persona no está en lo que hace, sino en quién es, que la dignidad no se otorga por títulos o reconocimiento, sino que es un derecho inherente de todo ser humano. Le dijo a Sara que si pudiera volver atrás y cambiar las cosas, prevenir la campaña de venganza de Jonathan, mantener su posición como cirujano jefe sin interrupción, no estaba seguro de que lo haría, porque entonces no habría aprendido las lecciones que necesitaba aprender, no habría desarrollado la profundidad de empatía que ahora tenía, no habría podido tocar tantas vidas de la manera que lo había hecho. Sara le preguntó si alguna vez se había arrepentido de perdonar a Jonathan. Marcus respondió con otra pregunta: ¿qué habría ganado con no perdonar? Años adicionales de amargura y odio que lo habrían consumido desde adentro. Una victoria hueca que habría convertido su corazón en piedra. La satisfacción momentánea de ver sufrir a alguien que lo había lastimado, pero a costa de su propia humanidad. Marcus le explicó a su hija que el perdón no había sido un regalo para Jonathan, había sido un regalo para sí mismo, una forma de liberarse de la prisión del resentimiento. Y sí, Jonathan había usado ese perdón para cambiar genuinamente, lo cual era maravilloso. Pero incluso si no lo hubiera hecho, Marcus habría estado en paz porque había elegido el camino de la sanación sobre el camino de la venganza. Le contó algo a Sara que nunca le había dicho antes. En sus días más oscuros, cuando estaba trabajando como portero y viendo a su hija sufrir, había tenido pensamientos de venganza. Había fantaseado con exponer públicamente a Jonathan, con destruir su reputación, con hacerlo sufrir tanto como él había sufrido. Y había estado a punto, en más de una ocasión, de actuar en esos pensamientos. Pero cada vez pensaba en Aisha, en lo que ella le habría dicho. Aisha siempre había creído que el camino hacia la sanación pasaba a través del perdón, no alrededor de él. Y aunque en ese momento Marcus no podía perdonar, al menos podía abstenerse de buscar venganza activamente. Podía esperar, podía sanar. Y eventualmente, cuando llegó el momento correcto, cuando salvó la vida de Emma y se enfrentó a Jonathan, pudo elegir el perdón desde un lugar de fuerza, no de debilidad. Sara escuchó todo esto con lágrimas en los ojos. Le dijo a su padre que él había sido su héroe durante toda su vida, pero nunca más que en ese momento, porque se dio cuenta de que su heroísmo no estaba en las vidas que había salvado en la mesa de cirugía, aunque esas eran importantes. Su heroísmo estaba en las batallas diarias que había luchado consigo mismo, eligiendo repetidamente la compasión sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación, el perdón sobre la venganza. Marcus abrazó a su hija y le dijo algo que esperaba que ella recordara mucho después de que él se hubiera ido, que la vida pondría a prueba su carácter de maneras que ella no podía predecir, que enfrentaría injusticias, traiciones, momentos donde el odio parecería justificado y la venganza merecida, y que en esos momentos tendría que decidir qué tipo de persona quería ser. Le dijo que podía elegir ser definida por lo que otros le habían hecho, o por cómo había elegido responder. Podía dejar que sus heridas se convirtieran en cicatrices que la endurecieran o en sabiduría que la suavizara. Podía usar su dolor como arma contra otros o como puente de empatía hacia otros que sufrían. La elección, le dijo Marcus, siempre sería suya. Y esa elección, repetida día tras día en miles de pequeños momentos, determinaría no solo quién se convertiría, sino qué tipo de mundo ayudaría a crear. Esa noche, después de que Sara se fuera a su propia casa, Marcus se sentó en su balcón pequeño pero acogedor, mirando las luces de la ciudad. Pensó en todas las vidas que había tocado a lo largo de los años,
Catherine Crawford, cuya muerte había iniciado toda esta historia. Jonathan Crawford, quien había encontrado redención en sus últimos años. Emma, quien ahora salvaba vidas como él lo había hecho. Jamal, cuyas innovaciones tecnológicas estaban cambiando la medicina. Sara, su hija, quien había transformado su propio trauma en una misión de sanar a otros. Y todas las personas anónimas, pacientes salvados, estudiantes inspirados, trabajadores que se habían sentido vistos y valorados. Marcus se preguntó qué habría sucedido si aquella noche, hace 20 años, hubiera respondido con rabia al desprecio de Jonathan, si hubiera dejado que Emma muriera por orgullo herido, si hubiera rechazado el perdón y elegido el camino de la venganza legal. El mundo habría sido un lugar diferente, sin duda, pero no necesariamente mejor, porque al final Marcus comprendió algo fundamental sobre la naturaleza del cambio y el impacto humano. No eran los grandes gestos dramáticos los que más importaban, aunque esos tenían su lugar. Era la decisión diaria de tratar a cada persona con dignidad, de ver más allá de las apariencias, de elegir la compasión incluso cuando era difícil, de perdonar incluso cuando parecía imposible, de creer en la capacidad de las personas para cambiar, incluso cuando toda evidencia sugería lo contrario. Estas elecciones, multiplicadas a través de millones de pequeñas interacciones a lo largo de una vida, eran las que verdaderamente cambiaban el mundo. No de una vez, no de manera dramática, sino gradualmente, constantemente, inevitablemente, como el agua erosionando piedra. Marcus pensó en Aisha, quien había partido hace tantos años, pero cuyo espíritu y sabiduría lo habían guiado a través de los momentos más oscuros. Le agradeció en silencio por enseñarle sobre los dos lobos, sobre elegir alimentar al lobo correcto, por mostrarle que la fuerza verdadera no estaba en la dominación o la venganza, sino en la vulnerabilidad y el perdón. Y pensó en Catherine Crawford, a quien nunca había conocido cuando estaba viva, pero cuya muerte había cambiado tantas vidas de maneras impredecibles. Se preguntó qué habría pensado ella de todo esto, de cómo su esposo había respondido inicialmente a su muerte con venganza, pero finalmente había encontrado redención, de cómo su hija había crecido para convertirse en el tipo de médico que Catherine probablemente habría admirado. Marcus decidió creer que Catherine habría aprobado, que habría querido que su muerte significara algo más que tragedia, que habría estado orgullosa de que, en última instancia, su muerte había llevado no a más dolor, sino a sanación, no a más odio, sino a comprensión, no a más división, sino a conexión humana. Mientras las estrellas aparecían en el cielo sobre Nueva York, Marcus hizo una última promesa silenciosa, a Aisha, a Catherine, a todos los que habían sido parte de esta historia extraordinaria. Prometió que continuaría usando cada día que le quedaba para ser un ejemplo del tipo de persona que el mundo necesitaba. No perfecto, porque la perfección era imposible, pero intentando, siempre intentando, eligiendo la compasión, practicando el perdón, viendo la dignidad inherente en cada ser humano sin importar su posición o apariencia. Y prometió que continuaría contando su historia, no por reconocimiento personal, sino porque sabía que en algún lugar había alguien pasando por su propia noche oscura. Alguien que había perdido su trabajo, su reputación, su sentido de identidad. Alguien que estaba siendo juzgado injustamente por personas que no se molestaban en ver más allá de las apariencias. Alguien que luchaba con la tentación de dejar que el odio y la amargura definieran su respuesta al dolor. Para esa persona, donde quiera que estuviera, Marcus quería que supiera que la historia no terminaba con la injusticia, que los porteros podían convertirse en médicos nuevamente, que los enemigos podían convertirse en aliados, que las tragedias podían transformarse en catalizadores para un cambio positivo, y que el perdón, aunque difícil, era el camino hacia la verdadera libertad. Porque al final, la historia del Dr. Marcus Johnson no era realmente sobre medicina o hospitales o títulos profesionales. Era sobre algo mucho más fundamental, la capacidad indomable del espíritu humano para elegir la luz
incluso en los momentos más oscuros, para elevarse por encima de las circunstancias, para transformar el dolor en propósito y la venganza en redención. Era sobre recordar, siempre, que cada persona que encontramos lleva consigo una historia que no podemos ver. Que el portero puede ser un cirujano, que la persona que juzgamos hoy puede ser la que nos salve mañana, y que la dignidad humana no es algo que se gana o se pierde, sino un derecho inherente que todos compartimos simplemente por existir. Esta era la lección que Marcus había aprendido en su viaje de la sala de cirugía al cuarto de limpieza y de vuelta, y era la lección que esperaba que el mundo nunca olvidara. Porque en un mundo que a menudo valoraba a las personas por sus títulos, sus cuentas bancarias, el color de su piel o la ropa que usaban, Marcus Johnson había demostrado algo revolucionario, que la verdadera grandeza no tiene nada que ver con la posición y todo que ver con el carácter, que los héroes vienen en todos los colores, formas y uniformes, y que a veces las lecciones más importantes de la vida vienen no de aquellos en las cimas de las torres de marfil, sino de aquellos limpiando los pisos debajo de ellas. Esta era su historia, esta era su verdad, y esta era su regalo al mundo, la certeza inquebrantable de que no importaba cuán oscura se volviera la noche, el amanecer siempre llegaría para aquellos que tuvieran el coraje de seguir eligiendo la luz.